La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos, Andrea Contreras. Ahora sí. Buenos días a todos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, buenísimo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este evento. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Este es un evento que es el primero de 3, en el que estaremos hablando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, para así generar conciencia en cuanto a la gravedad de la misma, de forma que se tomen acciones inmediatas, medidas favorables, que permitan un monitoreo constante de la emergencia humanitaria compleja y sirvan de respuesta de la comunidad internacional hacia las víctimas que claman justicia. En este momento estamos teniendo problemas con el traductor, a quienes hablen o speaking in English, please, sorry for this situation, but in few minutes maybe we will take this opportunity to you understand our presentation. Para los que están en inglés, lamentamos que el traductor en este momento está teniendo problemas, esperamos que en pocos minutos pueda retomar. Pero bueno, vamos a avanzar y esperamos entonces que esto pueda resolverse. Hoy hablaremos sobre la devastación ambiental y graves violaciones de derechos humanos en el arco minero del Orinoco. Les recordamos a quienes nos acompañan, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat, que al final las leeremos para los panelistas, quienes darán respuestas a las mismas. A quienes están escuchando en inglés, les recordamos que también pueden escribir en inglés y serán traducidas oportunamente. Igual puede ser escrita en inglés y podremos verla en su momento. Nos acompañan como panelistas Mercedes de Freitas, historiadora, directora de Transparencia Venezuela, ha trabajado con varias organizaciones no gubernamentales venezolanas y ha participado activamente en redes latinoamericanas de acceso a la información, transparencia presupuestaria y procesos legislativos. Ella hablará sobre el colapso institucional e impacto socioeconómico del arco minero del Orinoco. Olnar Ortiz Bolívar, abogado indígena del pueblo Bare del Estado Amazonas, coordinador nacional del pueblos indígenas del Foro Penal, defensor indígena de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, y se referirá a la violencia generalizada y graves abusos de derechos humanos en el arco minero. Y Jorge Padrón, geógrafo, defensor ambiental, coordinador del capítulo por el derecho a un ambiente sano en el informe anual de la organización no gubernamental Provea, y director de la Asociación Civil y Ecológica Chunicay, quien nos explicará la devastación y consecuencias medioambientales que ocurren en el arco minero del Orinoco. Los invitamos a participar en los otros 2 eventos que se realizarán en el marco de la explicación sobre algunos aspectos de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. Uno se realizará el 9 de julio, tiene que ver con la negación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, y el otro, el 13 de julio, se refiere a la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela y la falta de independencia de la judicatura. Bueno, entonces hablemos hoy del arco minero. La situación que se presenta en el llamado arco minero del Orinoco no es un problema reciente, como algunos podrían pensar. Sus antecedentes se pueden remontar a los años 90, con la llamada crisis de los garimpeiros, el decreto 1850 del año 1997, también conocido como el decreto Imataca, y la lucha contra el tendido eléctrico
del Sur entre los años 1996 y 2001. El Arco Minero del Orinoco fue creado oficialmente el 24 de febrero del año 2016 como una zona de desarrollo estratégico ideada por el expresidente Hugo Chávez, que lo había expuesto públicamente en el 2011, pero fue ejecutado en el año 2016. Entonces, pasemos a entender esta situación. Para ello les pregunto a nuestros panelistas, ¿cuál es el problema con el Arco Minero del Orinoco? Empecemos con Mercedes, en el orden que los presenté. Mercedes, luego Olner y por último Jorge. Bienvenidos y muchas gracias. Ok, bueno, muy buenos días. Aquí en Venezuela todavía es de día, es muy temprano. Muchas gracias por participar y por el interés en las cosas que están pasando en Venezuela. Y nada mejor que para empezar este trío de eventos que comenzar por quizás el área en donde se están conjugando gran parte de los males y gran parte de la crisis que tenemos. A mí me toca tratar de explicar en muy pocos minutos qué es lo que está pasando en el estado Amazonas, en esa parte del estado Amazonas y el estado Bolívar, que se llama Arco Minero del Orinoco desde la perspectiva institucional. Y creo que lo primero que se puede decir de eso es que en el estado Bolívar se ha normalizado la ilegalidad. En el estado Bolívar y en esa zona del Arco Minero del Orinoco hay más de 200 minas en una extensión de 111.000 kilómetros cuadrados. Yo estuve buscando a ver qué país tenía una cantidad de kilómetros similar. Y bueno, la primera que vi es que Suiza tiene solamente 41.000 kilómetros. Esto sería mucho más del doble, casi el triple, ¿no? Y en esa extensión lo que manda, lo que regula es la ilegalidad. Y esa ilegalidad está en manos además de unas pequeñas personas, de una pequeña parte de personas, de un pequeño número de personas, que se conjugan entre fuerzas del Estado, gobierno regional, Fuerza Armada, los llamados Maloro o Pranes o bandas criminales que tienen control el recurso que hace más peligroso la situación del Arco Minero del Orinoco, y es precisamente la cantidad de oro que hay en ese territorio. Estamos hablando que desde el 2016, cuando se crea el Arco Minero del Orinoco, se crea precisamente por la caída de los precios del petróleo en ese año y la necesidad de ingresos adicionales. El oro siempre había estado allí, pero el Estado venezolano no había tenido mucho interés en él, a pesar de que había, como bien decía Andrea, grandes problemas de violación de derechos humanos desde hacía mucho tiempo. Es así como cuando resurge el interés por el oro y el gobierno nacional crea este arco minero, la atención del país y sobre todo el interés de generar recursos para un Estado que cada vez tiene menos dinero, se vuelve al interés de generar y de producir más oro. Sin embargo, esta explotación yo diría que tiene unas características todas terribles. Hay muy pocas cosas favorables que decir de lo que pasa en el arco minero, yo no recuerdo ninguna. Primero, una altísima violencia, una violencia que viene dada porque en ese territorio, como les decía, está bajo el control de esos pseudo sindicatos del oro, sobre todo en las zonas del Callao, Tumeremos, El Dorado, pero también la presencia desde hace ya varios años de grupos irregulares colombianos como el ELN. La FARC había entrado a territorio venezolano más por la frontera con Colombia y el estado Amazonas.
pero al Estado Bolívar no había llegado. Sin embargo, ya hace varios años hacen vida allí, y esa violencia de la que seguramente nos va a hablar Olnar con más precisión, tiene ya 40 masacres identificadas y registradas desde el 2016 para acá. Estamos hablando de una violencia que se ha institucionalizado porque la ilegalidad en el negocio hace que el Estado no tenga control de ese territorio. En el territorio son los paranes los que definen la ley, los que marcan las normas, y hasta tienen un sistema de justicia que le llaman el semáforo de la muerte, en donde a través de ese semáforo se imponen las penas y las sanciones a los mineros o a la población que da apoyo a los mineros que no cumplen con las normas que imponen los pranes. Eso puede ser desde quedarse con un poquito más de oro, o no llegar a tiempo, o entrar en una mina en la que no está autorizado, o estar con una mujer que no ha sido autorizada, o vender a un precio distinto, o no pagar lo que tienen que pagar de la extracción que hacen cada uno de esos mineros. Esa violencia además se ve reforzada por el tráfico de oro y de combustible. El combustible, por supuesto, en esa moríamos de ganas de poder comprar y no teníamos cómo porque no teníamos efectivo a pesar de tener algo de dinero en el banco. La otra característica es la destrucción ambiental, pero entiendo que Jorge va a hablar de ella, con la cual no me voy a parar. Y una en la que sí quiero hacer algunas precisiones es en el tema de la corrupción, y es que a pesar de que la ley, la Constitución y la ley y el decreto, el Arco Minero del Orinoco obliga a que todo el oro que se produzca tenga que ir al gobierno a través del Banco Central y a través de Minervel, la empresa del Estado, a pesar de eso, el 70 y hasta el 90% del oro sale por contrabando, es decir, que al Banco Central llega entre el 10 y el 30%. Pero no solamente el oro se va en contrabando desde las minas o desde los molinos que las procesan, sino que también el Banco Central ha estado llevándose parte de ese oro a través de las fugas irregulares y opacas que ha hecho del oro nacional. La distribución del oro es una cosa increíble en poder entender cómo funciona. Hay un porcentaje de ese oro que va para las bandas criminales, otro porcentaje va para los que procesan, que son los molinos, y otra parte, la parte más grande, sale en contrabando, un contrabando que controla la Fuerza Armada Nacional, que controlan grandes funcionarios muy importantes del Estado Nacional, y que además hay muchas evidencias y denuncias de que en los gobiernos regionales, el anterior, el general Rangel Gómez, y el actual gobernador Pietri, están involucrados sobre todo en el principio de mantener las armas de guerra que se usan en la zona para mantener ese estado de inseguridad. Las rutas, siempre nos preguntan por las rutas, esas rutas son secretas, pero para terminar esta pregunta, esta primera parte, les quiero decir que hay evidencias de que parte del oro sale por Colombia, que se nacionaliza como oro colombiano, y otras partes sale para Turquía, para los Emiratos Árabes y últimamente para Irán. No sé si he dado una descripción para responder la pregunta de Andrea, pero bueno, lo dejaría por aquí por ahora. Gracias, Mercedes. Quería pedirles, por favor, que para ayudar a la traducción, que ya está funcionando y cuyos datos están en el chat, que hablemos más lento, porque le está costando mucho a la traductora poder seguir el hilo para hacer la traducción simultánea. Entonces, les pediría a nuestros dos panelistas que vienen que por favor hagan un poco más lenta su exposición para efectivamente poder dar esta posibilidad en la traducción. Les pido también, por favor, que me observen, les voy a estar recordando que falta un minuto para que entonces, si nos pasemos poquito, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, Olnar, cuéntanos, ¿qué problema ves entonces tú en el arco minero del Orinoco? Muchas gracias.
Hola, ahora sí me escuchan. Ok, como lo decía Mercedes al principio, la situación del arco minero es una situación bastante compleja. Ella tuvo una descripción bastante clara al principio. Como sabemos, muchas personas creen que el arco minero, desde su creación en el año 2016, empieza las violencias generalizadas. Pero realmente la situación en el arco minero data de mucho tiempo atrás. Incluso podemos hacer un pequeño esbozo de 3 casos en el tiempo. El primer caso, el caso de Hashimu, hace más de 27 años, en la cual garimpeiros entran en el estado de Amazonas, masacran a indígenas Yanomami. Posteriormente, otro caso muy complejo fue el caso de la masacre del Alto Caura, cuando grupos irregulares irrumpen también en esta comunidad, masacrando a un grupo determinado de yecuanas. Y el último, para dar un complejo de la situación en el arco minero, el caso de la masacre de Canaima, donde órganos de seguridad, en este caso el DGCI, masacran a una persona y dan herida con armas de guerra a 2 personas, a 2 indígenas pemones. En este caso, como lo decía, es una situación bastante compleja, la violencia generalizada en el arco minero, a pesar de que, como de acuerdo al proyecto estatal, es una media luna que abarca 4 sectores, pero esto ya ha avanzado mucho más a lo que es el estado del Tamacuro y a el estado Amazonas. Recientemente, la organización Human Rights Watch, y cito lo que dicen en su reporte, hablan de que las residentes del estado Bolívar dentro de la extensión del arco minero son víctimas de amputaciones y otros abusos cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como sindicatos y grupos armados colombianos con presencia en la zona. Los grupos parecen generalmente con esquicia del gobierno y en algunos casos con su participación para mantener un férreo control de las minas. De igual manera, la organización Amnistía Internacional habla acerca o menciona acerca también en una de sus publicaciones la situación de lo que ocurre en el arco minero del Orinoco, y donde establece un alto porcentaje de femicidios en este contexto sobre el abuso, la prostitución y todo lo que corresponde a la situación tan compleja que viven las mujeres, partiendo de que lo que es el extractivismo es un patrón generalizado por hombres. Nosotros como organización hemos documentado recientemente, en el año 2019, unas violaciones graves de derechos humanos, y particularmente la situación que ocurrió el 22 y el 23 de febrero en el municipio de Gran Sabana. Recordemos que en el municipio de Gran Sabana, el 22 de febrero, ocurre la masacre de la comunidad Comaracapay, donde en esta comunidad solamente se contabilizó 3 personas indígenas pemones fallecidos. Se contabilizó a su vez 9 personas detenidas arbitrariamente y 11 personas heridas por arma de guerra. Esta situación, denunciada por la organización Foro Penal Capítulo de Pueblos Indígenas, elevado a la CIDH, otorgó unas medidas cautelares a esta comunidad, o mejor dicho, al pueblo indígena Pemón del municipio de Gran Sabana. Desde este punto de vista, nosotros en el año 2019 pudimos contabilizar solamente en el municipio de Gran Sabana 15 personas heridas por arma de guerra, 5 de ellas asesinadas, solamente en el municipio Gran Sabana, en lo que corresponde a la comunidad Icabarú y a la comunidad Pemón de Comaracapay. De igual manera, se han contabilizado más de 900 personas desplazadas al territorio brasilero por amenazas de muerte. Múltiples hostigamientos y militarización que se han dado en todo el territorio del arco minero, pero específicamente en lo que corresponde al municipio de Gran Sabana, que es donde actualmente, a pesar de que el arco minero, como lo decía al principio, son 112.000 kilómetros cuadrados en una media luna, pero ya hoy en día abarca, lo decía Mercedes al principio, la presencia de la FARC, la presencia del ELN, la presencia de sindicatos, colectivos, que
ha hecho de que han desplazado en algunos territorios a los indígenas, pero también se están haciendo muchas resistencias. Nosotros podemos contabilizar de que en estas últimas acciones que ha ocurrido en el año 2019, podemos hablar acerca de lo que ocurrió recientemente en el Alto Caura con un secuestro que incluso no se ha determinado muy bien la situación, donde estuvo involucrado parte del órgano de seguridad del Estado, Guardia Nacional en este caso, con el grupo Yacuana, que en algún momento incluso hablaron acerca de un asesinato. Posteriormente se esclareció que había un secuestro, pero también podemos hablar acerca de lo que ocurre en el estado de Amazonas. En marzo de finales de febrero, principios de marzo de este año 2020, se ocurrió una situación bastante grave, incluso denunciada a nivel nacional, pero opacada por la situación de pandemia, donde la comunidad Pindare del municipio Autana, vamos a decir, se enfrentó a la FARC para correrlos de sus territorios a centrales. Esta situación, como lo decía, fue denunciada a nivel nacional, incluso le pedían esclarecimiento al gobierno porque la justificación de la FARC para estar en estos territorios era de que tenía un acuerdo con el gobierno nacional. Como lo digo, esto fue una situación que lastimosamente fue callada, no fue esclarecida por el gobierno en virtud de la pandemia. Esta situación ha hecho que muchas organizaciones indígenas han hecho comunicados, no solamente de lo que corresponde al Estado Bolívar, sino también en el Estado de Amazonas y en el Estado de Tamacuro. Ha ocurrido situaciones muy graves, se ha establecido situaciones en las cuales los indígenas están hoy por hoy no armándose, porque esa es otra situación que el gobierno, no solamente incluso el gobierno venezolano, sino también podemos hablar tanto en Colombia y en Brasil, se está realizando, están criminalizando en este caso a las comunidades indígenas, porque se están haciendo las guardias territoriales indígenas. Estas guardias, para poderlo entender, son personas de las comunidades que se están preparando para poder, en este caso, enfrentar a estos terceros, a estas personas que están irrumpiendo en su comunidad. Creo que por ahora vamos a cortar y más adelante poder, en este caso, hablar acerca de lo que sería la Guardia Territorial y el enfrentamiento que tienen con estos terceros para poder, en este caso, frenar las violencias que están ocurriendo en las comunidades indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Olnar. Jorge, cuéntanos entonces desde tu perspectiva, ¿cuál es el problema en el arco minero del Orinoco? Ok. Buenos días, buenas tardes, ¿no? Los que nos escuchan y nos ven. Bueno, yo quería arrancar con la ubicación geográfica, pero yo sé que ya hemos escuchado a Mercedes y a Olnar explicando. Yo solamente quiero cerrar la idea. Yo que soy geógrafo, lo importante es que tengamos claro que el llamado Arco Minero del Orinoco se trata de un plan minero, un mega plan minero, que tiene su área de localización al sur del río Orinoco, para que lo vean claro la gente que está afuera, y que está concentrado en el estado Bolívar, pero, como bien nos lo dice Olnar, está afectando desde hace ya un buen tiempo a los estados del Tamacuro, ¿sí?, en el delta del Orinoco, y al estado Amazonas. O sea que, en otras palabras, el llamado Arco del Orinoco está afectando la Amazonia venezolana con todos los efectos que está ocasionando. Yo quería hacer referencia a que ha sido un poco la génesis de este proyecto, de este plan. De acuerdo a la información oficial, la información que han dado
ha permitido que lo chequemos públicamente. El régimen de Maduro concibió el arco minero para ser llevado a cabo especialmente mediante la creación y la actuación de empresas mixtas. Aquí me meto un poco con el tema que ha venido investigando una empresa mixta donde se apuesta a que el Estado tenga el 55% de las acciones y las empresas privadas el resto de las acciones, 45%, por lo general, sea como el mecanismo. Ellos informan eso y hacen bulla porque hicieron una rueda de prensa, invitaron a yo no sé cuánta gente de empresas, algunas transnacionales con quien habían pactado ya algunas negociaciones, y con otras que ni siquiera tenían experiencia en el mundo de la minería metálica. Más bien venían de gente de empresas de canteras, no metálicas. Ahí empieza uno a ver, oye, que hay algo improvisado en esto, cuando uno observa quiénes son los participantes en estos eventos públicos referidos al arco minero. En los hechos, en la realidad, esa idea de trabajar con empresas mixtas no ha terminado de arrancar o se está dando a pasos muy lentos o lo están haciendo de una manera oculta, cosa que no nos extraña, a puertas cerradas y sin visibilizar cuáles son las actividades, cuáles son los permisos que están planteando y en dónde se ubican. O sea que eso lo tenemos ahorita como un misterio. Lo que sí está ocurriendo en la realidad y que hay datos que nos indican, nosotros lo vemos en este caso con las imágenes satelitales, es que sí se está ejecutando parte del plan del arco minero a través de darle luz verde a la llamada minería informal o la pequeña minería. Esa pequeña minería es la que se ha expandido, se ha multiplicado. Como bien lo decía Andrea y Orna, esto no es una historia que arranca ahorita con el decreto ese de la zona de seguridad para el arco minero en el 2016, eso arranca muchos años atrás, hay precedentes, hay la participación de los garimperos, que eran focos que había en distintas zonas, y tuvo su énfasis en los años 90, pero ahora, con el arco minero, con este llamado arco minero, un nombre que dio a conocer el señor Hugo Chávez en el año 2011, ha dispersado la pequeña minería no solamente en la superficie de los casi 112.000 kilómetros cuadrados, que comparando un poco con lo que decía también Mercedes, es el tamaño de Bulgaria, es el tamaño es más grande que Portugal, o sea, es mucho más grande que la gran mayoría de los países europeos, más grande que Guatemala, más grande que Cuba. Bueno, en esos casi 112.000 kilómetros cuadrados se ha permitido una minería sin control, sin fiscalización, sin control por la parte minera, que antes ejercía de alguna manera el Ministerio de Minas, y ahora ni siquiera el Ministerio del Ambiente, porque para empezar lo eliminaron en el 2014 y dejaron un parapeto ahí, sin recursos y sin ningún tipo de actuación eficaz. Bueno, esa zona se les quedó corta y entonces están afectando el Parque Nacional Canaima, las zonas inmediatas del mismo Estado Bolívar que no estaban delimitadas en esa superficie y se han influenciado y están metiéndose en el Estado Amazonas, donde han motivado a que, lo que bien explicaba también Mercedes, que fuerzas irregulares participen porque ya ellos tienen la experiencia, como el caso de Yapacana, que lo controla los disidentes de la FARC, y antes lo controlaba la FARC. El resultado en esto, y aquí cierro con esta parte, es que si bien hay zonas donde hay la llamada devastación, caso Yapacana en Amazonas, o caso de Icabarú, la cuenca alta del río Caroní, vital para Venezuela porque ahí es donde se aporta el agua que va para nuestro sistema hidroeléctrico. Y ahí se está generando sedimentos y daño a la cuenca. Bueno, ese desastre está a escala. Hay unos más grandes que otros. Hay otros que hay un proceso de contaminación mercurial que nos está afectando hasta el mar Caribe. ¿Sabe? Y de esto yo lo voy a hablar más adelante con más detalle. Muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, creo que nos ha quedado claro en muy pocos minutos un problema realmente muy grave, muy complejo, y entendiendo entonces esa complejidad de la situación, pasemos a una ronda de preguntas individuales que les voy a hacer a cada uno de acuerdo a la temática que acaban de desarrollar. Les recuerdo por favor que hablen lo más lento que puedan para que la traductora pueda pues cumplir con su trabajo de traducción de la mejor manera posible. Y bueno, recordarles también que cuando falte un minuto, vamos a dar 5 minutos, a los 5 minutos yo les voy a dar un extra de 6 y les voy a avisar a través de este espacio. Entonces, bueno, empecemos igual con Mercedes. Mercedes, cuéntanos cuál es el rol del Estado y sus instituciones ante el panorama expuesto. ¿Qué decisiones, medidas y políticas públicas está implementando para reducir la anarquía y recuperar el Estado de Derecho? Sí, pues mira, la verdad es que es la gran pregunta que nos hacemos todos los días porque no vemos medidas para reducir la ilegalidad, las violaciones permanentes, la inseguridad que se vive en la zona, el nivel de homicidios que tiene el Estado Bolívar es superior al resto de la tasa de Venezuela. Eh, y ni siquiera para controlar los ingresos del Banco Central. Lo que significa que puede haber intereses importantes en el alto gobierno para mantener el negocio ilegal y el contrabando, en donde tienen que estarse repartiendo fondos personas muy poderosas para que el Estado no cumpla su función, ni siquiera trate de recuperar el control del territorio, como ocurre en gran parte de esos 111.000 kilómetros cuadrados, donde ni siquiera entran, y si entran, no es para controlar, sino que o entran en momentos de que se producen las masacres o son parte, la Fuerza Armada es parte de las masacres. Lo que nosotros hemos visto, el único acto que recordamos después de revisar toda la bibliografía y estar haciendo seguimiento a este caso, a este tema con mucho detenimiento, es que en el año 2018, no sé si recuerdan mis compañeros panelistas y Andrea, la operación Manos de Metal, no sé si la recuerdan, porque por supuesto las operaciones que realiza el gobierno tienen unos nombres bellísimos, pero la capacidad y el desempeño y el resultado tiende a nulo. Es así como esta operación que trató de desmantelar las bandas criminales y retomar el poder, y hubo gran propaganda sobre eso, y salieron los militares acompañando al presidente y todo lo demás, quedó en nada. Para lo único que sirvió esa operación Manos de Metal del 2018 fue para concentrar el control en las bandas criminales más importantes, pero ni siquiera se hizo un esfuerzo por limitar el espacio donde está trabajando y la violencia que está generando el ELN, el Ejército de Liberación Nacional colombiano, que seguramente todos conocen. Tampoco está haciendo nada para que los ingresos oficiales y reales del Estado se vean mejorados. Por ejemplo, para que tengan una idea de números, entre el 1998 y el 2016, o sea, imagínense, casi 18 años, las pérdidas que los estudios de economistas serios con fuentes nacionales e internacionales demuestran, hablan de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, solo en el 2018, o sea, en un año, la pérdida contabilizada es de 2.711 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que es un Estado que no controla eso, tampoco controla y hace esfuerzos en la protección de derechos humanos. Cuando vemos la vida que llevan los mineros, ahí no hay ningún derecho al laboral que se cumpla, solamente viendo las fotos en el informe de transparencia, que yo los invito a leer, pero si quieren lo ven ya con las imágenes, o el video, con las imágenes ustedes ven la destrucción ambiental, pero también ven cómo está viviendo el minero. Además, como es una minería, una pequeña minería, una minería ilegal, donde no hay tecnología avanzada para más o menos proteger el ambiente, se usan altos porcentajes de mercurio, lo que afecta gravemente la salud de los mineros. La malaria, la fiebre amarilla, la tuberculosis, todo eso ronda en la vida de la mina, pero también hay, creo que
creo que Olnar nos mencionó, de acuerdo al gobierno regional, hay 3.500 mujeres que trabajan en el comercio sexual, en prostitución. Por supuesto, una prostitución que está formalizada por los mismos pranes. Tenemos documentados casos de mujeres que han matado porque no habían presentado el examen que los pranes exigen de salud femenina. Las drogas hacen su vida en las minas, y lo peor es que hay una migración importante de jóvenes hacia las minas, de todo el país. Una preocupación que tiene, y Olnar no me dejará mentir, que tienen los capitanes indígenas, es que también los jóvenes indígenas están dejando sus comunidades, sus tradiciones, para irse a ganar dinero, porque obviamente ganan más dinero en un momento de crisis humanitaria compleja en el país. Los jóvenes y las mujeres que tienen responsabilidades de hijos, porque tenemos documentados casos también de mujeres que se van para tratar de sacar un dinero que por forma legal en el país no funciona. Quiero solamente terminar, Andrea, por favor, para decir que este no es un modelo distinto al resto del país. En el país la desinstitucionalización es la regla, la justicia no está al alcance de todos, no hay acceso a la justicia, la violación de derechos humanos es general. Sin embargo, en Bolívar se concentran todos los males en un nivel superior. Perdón por el abuso. No, perfecto, casi exacto, Mercedes, tranquila. Muchísimas gracias. Bueno, vemos ahí un escenario realmente devastador, un escenario que nos dice que no hay un avance desde las políticas públicas y que por el contrario hay muy poca voluntad y muchos problemas por resolver. Y entonces paso a preguntarle a Olnar en ese sentido, ¿cuáles son los casos de violaciones más graves que se han registrado en los últimos años en el contexto del arco minero del Orinoco? ¿Y cuáles han sido las acciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos? Pues ya vemos que no hay una voluntad nacional. Entonces, a nivel internacional, ¿qué ha pasado? Muchísimas gracias, Olnar. Como lo decía al principio, la extensión del arco minero son 111.000 kilómetros cuadrados, pero hoy abarca más por el tema de que ya está la minería, bueno, que ya hace mucho tiempo en el estado Amazonas y también en el Tamacuro. Hablar de cuáles son las violaciones más graves de derechos humanos con respecto a los pueblos indígenas, podríamos decir particularmente una que ha sido la más visible, pero hay muchas otras violaciones que no han sido denunciadas, incluso ni siquiera han sido documentadas por la misma situación de lo que la extensión territorial corresponde. Yo decía al principio el tema de lo que ocurrió en el Amazonas recientemente en marzo, que lastimosamente no ha trascendido mucho más por el tema de la pandemia y porque obviamente siempre el gobierno en este tipo de situaciones paraliza o tapa toda la información. Pero el caso particular del 2019, que dio incluso una visualización real de lo que estaba ocurriendo en el arco minero del Orinoco, que no fue producto específicamente del extractivismo, pero que en el contexto de lo que es el arco minero, fue el caso de la masacre de Cabarú, como lo decía recientemente. Es una masacre que incluso fue en tiempo real todo, no solamente Venezuela, sino a nivel mundial, se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el municipio de Gran Sabana cuando el ejército venezolano entra a la comunidad, irrumpe en la comunidad a las 5 de la mañana, cuando todavía habían niños durmiendo, y masacran a un grupo determinado, en este caso 3 personas indígenas, y que ya suma el cuarto, porque lastimosamente en febrero de este año, una de estas personas que había sido herida, muere, y ya suman 4 personas de esta comunidad, y que nosotros, Organización Foro Penal, denunciamos en su momento que se elevó a la CIDH. La CIDH emite una medida cautelar, la 181-19, que no es a la comunidad específica de Cumaracapay, sino a todo el municipio del pueblo Pemón, mejor dicho, a toda la población Pemón. Esta medida cautelar en la cual se da unas recomendaciones al Estado venezolano de la criminalización, del cese de la criminalización, del cese del hostigamiento, no ha sido cumplida.
Esta misma denuncia la hemos elevado a la ONU, la cual en julio del año 2019 la alta comisionada de derechos humanos y en sus posteriores actualizaciones ha hablado acerca de la situación grave, de la situación de no solamente el arco minero, sino de las violaciones generalizadas que ha ocurrido en las comunidades indígenas. Es una situación bastante grave, como lo decía, es una situación que podríamos, como lo digo, estoy nombrando solamente una de las múltiples que han ocurrido en todo el territorio del arco minero, pero como lo decía ahí, lo decía Mercedes al principio, yo tuve la oportunidad en el 2018 de ir al kilómetro 33 de la troncal 10 en el arco minero, donde solamente en esa comunidad habían asesinado a un niño digo yo un niño porque, o un adolescente de 17 años, que era producto también de esa situación que es la transculturización, de que hay jóvenes que están ingresando a las comunidades indígenas y que también ese patrón cultural de las comunidades ya se está quebrantando y algunos sindicatos, algunos colectivos que operan en la zona, incluso no son de personas extranjeras, no son de incluso personas fuera del Estado Bolívar, sino son de las mismas comunidades. Es una situación, es un patrón que ha venido aumentando, que lastimosamente las comunidades lo conocen y que esta situación, como lo decía en el 2018 lo vi, como también escuché a viva voz de la situación de dos mujeres que habían asesinado por esta misma situación de la prostitución en el arco minero. Entonces es una situación, como lo digo, bastante grave. Podemos hablar de asesinatos, podemos hablar de prostitución, podemos hablar incluso de tratas de personas. Recientemente a mí me hacían una pregunta y creo que con esto cierro. Me decían, los indígenas son esclavos en este caso de la minería ilegal. Desde el punto de vista, como lo decía Mercedes, tal vez a lo mejor uno puede decir que no, porque ellos por voluntad propia están ingresando a las minas y le están pagando, entre comillas, un porcentaje de este trabajo. Pero desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista nosotros como indígenas, sí es una esclavitud, porque nosotros somos ancestralmente dueños de estos territorios y son personas terceras, personas extranjeras que están ingresando a las comunidades y se están adueñando de nuestros territorios. En este sentido, sí podemos decir que hay una esclavitud en todo lo que corresponde a esta situación de extractivismo, como lo decía, no solamente en estos 111.000 kilómetros cuadrados que establece el decreto 2248, sino ya en casi más del 60% del territorio nacional, porque el Estado Bolívar y el Estado Amazonas abarca mucho más de todo el territorio nacional, y si analizamos el del Tamacuro, que también hay extractivismo, también hay una situación muy particular y que es muy preocupante. Muchísimas gracias, Olnar. Bueno, hemos visto entonces como la situación de violencia muy marcada, las masacres, entendemos entonces la falta de voluntad nacional, el interés internacional, pero principalmente en asuntos vinculados a la violencia. Ahora, en el tema ambiental, Jorge, cuéntanos tú, ¿cuál es entonces el panorama del arco minero del Orinoco en materia ambiental? Si nos puedes dar un ejemplo que nos permita ilustrar las violaciones de los derechos ambientales. Bueno, lo primero que les tengo que decir ahí es que al sur del Orinoco tenemos las principales reservas de agua dulce de Venezuela. O sea, que estamos hablando de un tema que tiene que ver con el derecho al ambiente de todos los venezolanos, de todo, y es más, y es a nivel mundial, porque aquí estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el clima global, y eso entonces tenemos que cuidarlo. No, es bien importante a escala local, a escala regional, y aquí estamos hablando de un tema que es a escala global. Hay que proteger esa zona, esa Amazonia venezolana. De paso les digo que es una de las que se conserva mejor en toda la Amazonia de Sudamérica. Y entonces con más razón hay que cuidar. Yo les mencionaba que en el caso del arco minero ha habido un énfasis con trabajar, ha sido la gran estrategia del régimen, de trabajar con
en alianza con los pequeños mineros. Y los pequeños mineros, con toda esa anarquía, con todo ese tema de la inseguridad, que está desbordada desde hace varios años. Y nosotros queríamos ver cómo podemos registrarlo, qué datos tenemos nosotros para ver cuánta gente está ahí, quiénes son los que están trabajando, en dónde se ubican. Y vemos que eso es difícil, no hay esa información oficial. Años anteriores había un registro por parte del mismo Ministerio de Energía y en la CBG. Había parcelas mineras, había mapas, había instituciones que, un poco lo que decía también Mercedes, con el tema un tema nacional, que se ha perdido toda la institucionalidad. Y hoy en día lo que abunda es en la anarquía y hacer lo que le da la gana a cada quien. Bueno, entonces, ¿qué recurrimos nosotros? A ese análisis de imágenes satelitales. No solamente lo hacemos nosotros, o sea, cuando digo nosotros, en varias ONG, existe una red amazónica de información socioambiental que ha venido sistematizando la data de los países amazónicos con el tema de la minería. Y le voy a dar un dato. Venezuela es el país de lo que conforma la Amazonia con más puntos de minería ilegal. Para esa información que fue publicada inicialmente en el 2018, es una información interactiva, se actualiza permanentemente. Bueno, nosotros teníamos 1.899 puntos correspondientes a minas no autorizadas. O sea, sí, es más, en el informe de ellos plantean que Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación. Y que, por supuesto, el tema de la deforestación tiene que ver con agricultura, con incendios, con muchas otras cosas. Pero en este caso es evidente que hay un vínculo con este incremento que ha habido en los últimos años, especialmente de 2015 para acá, con la minería y con el arco minero. Entonces, bueno, ese tema está presente. Estamos afectando un bosque que pertenece a la humanidad en ese sentido de visión global, y que en la zona, producto de la extracción no solamente de oro, hay que tener claro esto, ahí están sacando oro, cobre, diamantes, coltán y otros minerales, incluso algunos no se sabe porque se maneja por debajo de mesa. Ahí se está generando todo un impacto ambiental y sociocultural. Y los primeros que salen afectados son las comunidades locales, las comunidades indígenas, pero también está afectando a las comunidades criollas, las no indígenas. Hay un estudio, por ejemplo, de Secodap, que dicen que en algunas de las zonas del arco minero se está trabajando con menores de edad. Más, los porcentajes que hablan son altísimos, más de 40%, especialmente en las zonas que trabajan con minería de beta. Porque lo usan a los pequeños a los niños y a los muchachos para meterse en las galerías. Porque le sacan, o sea, una explotación terrible que se está dando. Y eso forma parte un poco también de lo que decía Mercedes, de que hay una población flotante, interna, tanto en el Estado Bolívar como a nivel nacional, de gente que va y viene y está generando todo un desequilibrio a nivel social. Entonces el tema social también es muy importante. Pero en el tema ambiental sobran los puntos. El tema, se lo voy a enumerar, el tema de la sedimentación de los ríos, que es vital, porque tiene que ver con el sistema eléctrico venezolano. Pero estamos hablando de la contaminación mercurial, la degradación de los bosques, pero el principal yo diría que es la afectación de la calidad del agua, de esa reserva tan importante que tenemos ahí en la zona. Muchísimas gracias. Darle una idea general. Y hay zonas en particular que quería decir una cosa, hay unos territorios dentro del arco minero que hay más énfasis en la intervención. Caso de la cuenca del río Uyuni, donde está también otro tema, que se está interviniendo las áreas protegidas de una manera abierta y sin ningún tipo de escrúpulo. Okay.
Y listo. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, hemos tenido entonces en estas dos rondas de preguntas la de ver el gran problema, entender que es un problema muy complejo. Pero la idea de este evento no es solo plantear la realidad y generar conciencia sobre lo que está pasando, sino también plantear algunas posibles opciones o respuestas, qué hacer. Entonces, creo que esta siguiente ronda sería también para todos por igual la misma pregunta. ¿Cuáles recomendaciones tienen ustedes? ¿Qué se puede hacer frente a tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional para solucionar el problema de lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco? Mercedes, por favor, les recuerdo a todos que vayan un poquito lento al expresarse para que la traductora pueda tomar las ideas y poder hacerle llegar a las personas que están atendiendo nuestro evento en inglés, puedan también pues, disfrutar de toda esta información, tenerla plenamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias y de nuevo, cuando falte un minuto, les levanto el dedito. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Voy a tratar de disculpen, no me doy ni cuenta cuando me emociono hablando. Mira, el primer problema es que si no hay instituciones, no hay quien garantice los derechos humanos. Y ese creo que es el gran problema que tenemos en Venezuela. Sin embargo, la reconstrucción o la construcción, porque ya creo que la destrucción es tal y han pasado tanto tiempo que creo que lo que necesitamos es una construcción institucional democrática nueva. Eso al parecer no será pronto. Nosotros hacemos votos porque haya cualquier tipo de negociación que permita que se inicie un proceso democrático cuanto antes. Sin embargo, en este tema no podemos esperar a que ocurra, a que llegue ese momento mágico que no se sabe si va a llegar. Y creemos que lo primero que hay que hacer es apoyar a las personas que están levantando data para visibilizar lo que está pasando en Venezuela. Nuestro problema no es ni de izquierda ni de derecha. Nuestro problema es de violaciones de derechos y de destrucción institucional por causa de la corrupción, porque cuando uno ve que lo que ha estado pasando en Venezuela se configuró en el 2013, particularmente a partir del 2013, y que no hay ningún esfuerzo por proteger derechos, por proteger ambiente, por crear sostenibilidad, por garantizar la institucionalidad, por tener control del territorio por parte del Estado. Entonces uno entiende que el problema es mucho más grave que solamente un problema ideológico. Y visibilizarlo es muy importante. Y visibilizarlo, y bueno, creo que todas nuestras organizaciones generan datos, generan informes, nuestros informes están en español y en inglés. Ayer sacamos uno sobre crimen organizado y corrupción que tiene información para ustedes interesante. La versión en inglés estará en 3 semanas, pero les quería agregar otro elemento importante que creo que la comunidad internacional tiene un papel importante, y es, primero, apoyar a las organizaciones nacionales para que puedan seguir generando datos, datos que nos permitan entender realmente cómo se define esa anarquía institucionalizada. En donde el Estado es el generador de la anarquía, pero el gran garante, el gran beneficiario de esa anarquía, ¿no? De varias maneras. Y apoyar a la generación de datos en Venezuela es una proeza, porque aquí no hay ningún dato, aquí la opacidad es ley. Aquí no se publican ni siquiera las leyes. La ley de presupuesto tenemos 3 años que no se publica. Entonces, bueno, si la ley es secreta, imagínese usted los ingresos o el manejo de esta irregularidad. Después hay una tarea muy importante. Ya Transparencia Venezuela ha documentado 20 países que sus fiscalías y sus sistemas de justicia están investigando y procesando 78 casos. Tenemos los casos documentados. Eso significa que hay una cantidad de sistemas judiciales en el mundo que necesitan recursos para seguir estas investigaciones. Y allí no solamente pediría recursos para las fiscalías de sus países, para que tengan más posibilidades de investigar a fondo estos casos y de señalar a los responsables y entender qué es lo que pasa con Venezuela, y que los responsables tengan un poquito de miedo de seguir robando, sino también aprovechar espacios que ya son legales en el mundo, como la UNCAC, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 49, da la oportunidad, la posibilidad de que se creen fiscalías
mixtas entre varios países, porque el lavado de dinero que se realiza por la perpetración de todo este sistema de corrupción supera las fronteras de Venezuela y de cualquier estado, con lo cual yo los invito a ver ese documento. Nosotros tenemos una opinión jurídica desarrollada sobre eso, creo que es un paso importante. La otra cosa es que hay que seguir identificando a los responsables y señalando no solamente al alto gobierno venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Venezolana, sino toda la red de complicidad que tienen en el mundo, en donde seguramente hay ciudadanos de sus países o hay empresas venezolanas en sus países. Identificar a estas personas es muy importante y también identificar quiénes son los proveedores de todo este mercado ilegal. ¿Quién suministra el mercurio? ¿Quién suministra los bienes que hacen falta para que se produzca esta minería ilegal, para que se mantenga este negocio tan atractivo para tanta gente? Yo creo que esas pueden ser las recomendaciones más importantes, que creo que hay que empezarlas ahora y no esperar ese momento que estamos, pues el mundo esperando, por lo menos nosotros en Venezuela estamos esperando. Muchas gracias y bueno, estamos a la orden para responder ahora o después cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Mercedes. Igual para Olga, ¿qué recomendarías para, sobre todo, que pueda hacer la... creo que no va a poder, o sea, no puede quitar el mute. Ok, déjame comentar para que nos ayuden con eso. Creo que activaron a Jorge. Ya. Bien. Bueno, como lo decía Mercedes, el apoyo de la comunidad internacional a las organizaciones de derechos humanos es fundamental para hacer el trabajo que estamos haciendo. Pero también quiero hacer algo muy específico para terminar lo que había en principio. El tema de la criminalización y el hostigamiento a las comunidades indígenas ha sido del Estado, tanto y muchas de las comunidades, como lo decía, están creando territoriales indígenas para frenar estas violaciones. Violaciones que, como lo decía, no solamente en Venezuela, sino en Colombia y en Brasil, ya también lo están criminalizando. Son acciones que desde el punto de vista ancestral es una medida para, en este caso, frenar estas violaciones. ¿Qué ocurre? La recomendación más importante que nosotros podemos dar en este sentido es que primero la comunidad internacional, que también el organismo de Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, y en este sentido también a través de la Relatoría de Pueblos Indígenas, haga más énfasis en este caso, en Venezuela. Son múltiples denuncias que se han elevado desde el año 2019 a la comunidad internacional, específicamente a estas dos organizaciones, en este caso a la Relatoría de Pueblos Indígenas, incluso a la CIDH. Se han dado algunas recomendaciones de estas organizaciones al Estado venezolano, pero como también lo decía, no se están cumpliendo. Hoy en día sigue la criminalización, sigue el hostigamiento en la comunidad. Esto ha generado que hoy tengamos 13 indígenas presos políticos, motivo de esta misma situación que se ha generalizado en las comunidades, que en la medida de ellos poder frenar esta situación, han incurrido en algunas situaciones que en este caso tenemos hoy 13 indígenas, que incluso a estos 13 indígenas se les han violado sus derechos y garantías procesales, pero también sus derechos humanos y derechos colectivos como pueblo indígena. En un principio estuvieron en el estado de Bolívar, se les celebró una audiencia en un tribunal militar. Posteriormente, esa misma audiencia es anulada. A estos 13 indígenas
fueron traídos a la ciudad de Caracas, más de 1000 kilómetros, y posteriormente hoy están en el Rodeo Bosch, donde fue una nueva fijación de un centro penitenciario o su centro de función sin ninguna acción judicial, pues hoy los tribunales están paralizados. La recomendación: la comunidad internacional debe hacer o debe exhortar al Estado venezolano a que se cumplan todas las recomendaciones que han salido, como lo decía, no solamente en la medida cautelar 181/19 de la CIDH, sino también en el informe 2019 de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y que hoy no se están cumpliendo. De igual manera, también a la comunidad internacional, pero específicamente a la Cruz Roja Internacional y a los representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que están hoy en día en Venezuela, que soliciten al Estado venezolano poder ingresar a los centros penitenciarios y específicamente al Rodeo 2 para garantizar el estado de salud de estos 13 indígenas que son productos de igual manera de la situación del arco minero de Venezuela. Son situaciones muy desgarradoras, son violaciones muy graves que están ocurriendo y que, como lo decía en un principio, el caso de la masacre de Cumaracapay es lo que dio visible a la situación real de lo que estamos viviendo. Pero que esta situación, hay muchos casos que no han sido documentados, hay muchas que no han sido denunciados incluso por miedo a la situación que se está viviendo en esta extensión territorial. Entonces, creo que el apoyo fundamental de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, ONU y OEA, también son fundamentales para que el Estado venezolano cumpla lo que ya ellos también han recomendado. Muchísimas gracias, Olnar. Igual pregunta para Jorge. Jorge, ¿qué nos recomiendas tanto para la comunidad nacional como la comunidad internacional frente al problema que ya han podido describirnos brevemente? Jorge, cuéntanos ahora si puedes. Okay. Ya me dieron. Mira, yo voy a tratar de ser bien concreto con el tema de las recomendaciones. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Mercedes. Y bueno, y especialmente eso último que tiene que ver con el mercurio. Nosotros consideramos, bueno, nosotros aquí hablando ya como ONG que trabaja en la parte de los derechos ambientales, que es importante que se le dé apoyo, o sea, en el orden de lo que decía Mercedes, que se le dé apoyo a las investigaciones sobre las violaciones en el arco minero del Orinoco, desde la óptica de los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular en relativo al ambiente sano. O sea que hay muchos proyectos y mucha gente que viene tratando de hacer investigación y tiene muchas dificultades aquí en el país, y realmente contamos especialmente con el apoyo internacional. Apoyar las investigaciones sobre la calidad del agua de las comunidades indígenas y no indígenas en las áreas de influencia del arco minero, que impulse soluciones. Respaldar iniciativas que ayuden a estudiar y dilucidar el panorama minero que afecta a las áreas protegidas del sur del Orinoco, porque aquí yo quería volver a retomar lo que les mencioné antes. En los años 90 se generó toda una lucha, quizás, comentaba Andrea, que es quizás una de las que ha tenido mayor repercusión en los medios, fue la lucha del tendido eléctrico junto con la del decreto de Imataca. El decreto de Imataca era un plan de ordenamiento y reglamento de uso para permitir la minería dentro de la reserva forestal Imataca. Eso generó marchas, movilizaciones, protestas
tanto a nivel del Estado Bolívar como a nivel de Caracas. Bueno, lo que está ocurriendo ahora deja eso que se dio en aquel entonces como un niño de pecho. Y resulta que ya ni siquiera se menciona la figura de la reserva forestal. El núcleo quizás más importante, quizás no, seguro, el más importante del llamado Arco Minero del Orinoco abarca toda la reserva forestal Imataca. Y entonces ya ni se menciona. Bueno, esa reserva forestal es una bandera, y tenemos ecosistemas boscosos muy importantes, representativos de la Amazonia regional, y que hay que proteger. Igualmente, no solamente está el Parque Nacional Canaima, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, la zona productora sur del Estado Bolívar, todas esas áreas, incluyendo monumentos naturales, Tepuy, en el caso de Guayquinima, está siendo objeto de actividades mineras de hace un buen tiempo, y más en los últimos años. Bueno, hay que buscar la manera entonces que se respalde la iniciativa, especialmente de la ONG, que vienen investigando y buscando dilucidar qué es lo que está ocurriendo ahí, para también proponer soluciones. Primero visibilizarlo y después buscar soluciones. Y hay que tener en cuenta lo último, a propósito de la necesidad de que se le haga seguimiento a las rutas de algo que en Venezuela está prohibido, y está prohibido hasta un decreto que crearon en el contexto del arco minero, el mercurio. O sea, es como una paradoja, lo prohibió en los primeros decretos que creó Maduro en 2016-2017, lo mete en ese paquete. Y resulta que hoy en día se está utilizando más mercurio que nunca. Es como un juego orwelliano. Aquí siempre me viene a la mente Orwell. ¿A qué nos toca a nosotros? Bueno, apoyarnos en la sociedad civil y en el apoyo internacional, primero para visibilizar lo que está ocurriendo, y ahí necesitamos el apoyo. Y segundo, aquellos que son cómplices, porque hay cómplices a nivel internacional, hay que denunciarlo y hay que también visibilizarlo. O sea, si hay empresas, si hay gente que está trabajando con la venta de mercurio, que está llegando por los caminos verdes a Venezuela, caminos verdes entre comillas, porque verdes a veces son verde oliva. Y yo creo que entonces el apoyo internacional es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, Olnar, Jorge, por explicarnos en muy pocos momentos un problema muy complejo. Creo que nos da una idea global de la situación, nos preocupa a todos los venezolanos, pero también espero que genere esa misma necesidad de búsqueda de solución en la comunidad internacional, y que pues nos apoyen y sigan un poco estas recomendaciones que ustedes han dado. Voy a pasar a leer las preguntas que tienen quienes están participando. Quiero dejar claro que tenemos conocimiento que muchas personas inscritas para participar en el webinar no lo pudieron hacer, por lo que hay un compromiso de enviar la grabación a estas personas, pero quienes están en este momento en la plataforma, por favor pueden usar el chat y dejar allí sus preguntas, y quienes están en la plataforma en inglés y están recibiendo la traducción, también pueden acudir al chat de la llamada en la que están en este momento, y van a copiarnos, algunos de los organizadores nos van a copiar en el chat la pregunta traducida. Entonces, por ahora tenemos una sola pregunta, y esta es para todos. El que quiera responder, por favor, sí, en un minuto, porque ya estamos por cumplir el tiempo destinado para este evento. Entonces, por favor, sí les pediría que sea lo más breve posible. La pregunta es, ¿cómo relacionan ustedes la Fact-Finding Mission, o misión de determinación de hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del año pasado, con el problema del arco minero? ¿Ven posible un mandato de la misión de determinación que se amplíe e incluya esta situación? Bueno, sé que es una pregunta que no, en un minuto se queda corta, pero les pido por favor que puedan hacerlo. Y Jorge, porfa, cierra tu micrófono, que nos está haciendo un poco de feedback. Muchísimas gracias. Vamos con el mismo orden. Mercedes.
Bueno, sí, pregunta compleja. Yo no sé si será posible, pero creo que una petición de los venezolanos es que le renueven ese contrato, ese acuerdo, porque el trabajo del Fact-Finding Mission no se va a terminar en septiembre cuando presenten el informe, porque la situación no ha mejorado, por el contrario, lo que estamos viendo con la cuarentena del COVID-19 es un aumento significativo de la represión. Solamente cuando estudiamos con las organizaciones que tenemos relaciones de temas de libertad de expresión, estamos viendo pues un ataque brutal a periodistas, pero también a médicos que se atreven a dar información, a personas que no quieren pagar sobornos, como a una persona que la maltrataron, salió el video internacionalmente. O sea, el aumento de la represión, las detenciones arbitrarias, el pasar a las personas a tribunales militares en vez de a tribunales civiles como les corresponde constitucionalmente, y bueno, y una cantidad de delitos civiles y políticos que seguramente pues en época electoral pues también hay un riesgo, un aumento de riesgo. Nosotros consideraríamos que sería vital que se renueve ese mandato para contar no solamente con el informe de septiembre, que esperemos que sí sea independiente, que esperemos que no reciba las presiones que reciben estos informes, y que sea mucho más contundente, firme y claro que lo que vimos del informe que presentó ayer la alta comisionada, que realmente a los venezolanos nos dejó muy decepcionados, muy preocupados, al ver que estaba subestimando lo que está pasando en Venezuela, donde no se presentan las cifras exactas de lo que está pasando, ni siquiera de los detenidos, donde se minimiza el ataque brutal a la Asamblea Nacional, con palabras someras o ligeras. Y la verdad es que nosotros necesitamos a ese Fact-Finding Mission, porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de salud, se está muriendo porque las familias se van y los viejitos no tienen quien los cuide, porque hay una cantidad de epidemias espantosas, y eso es responsabilidad del Estado, y los venezolanos estamos atados de manos en este momento, además, producto de la cuarentena. La crisis no es producto de la cuarentena es un elemento adicional. Creo que como el problema en Venezuela es institucional, es de alta política, creo que el trabajo de la Fact-Finding Mission es vital. Les pedimos, les rogamos que por favor se mantengan atentos a la situación de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Olnar, la misma pregunta. La misma línea que decía Mercedes, es fundamental de que se extienda el mandato, incluso también con respecto a lo que decía Mercedes también ayer, vimos este informe que fue presentado y que en contraprestación a lo de julio de 2019, cuando la misma alta comisionada visibilizaba la situación de hostigamiento, criminalización en el territorio del arco minero, ayer solamente se limitaba a un ítem a lo que ocurre en población indígena, incluso solamente a lo que estamos viviendo como pandemia, pero realmente la situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos que está ocurriendo en las comunidades indígenas producto de la minería no fue abordada. Es fundamental de que se extienda el mandato y que, como lo decía también Mercedes, de que esto no sea de manera publicado bajo presión, sino que realmente se dé lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es fundamental de que la comunidad internacional sepa lo que estamos viviendo como pueblos indígenas, y sobre todo las organizaciones de protección de derechos humanos puedan cumplir con las recomendaciones que han dado, pero que también de lo que pueda producir este informe. Gracias, Olnar. Jorge. Ok. No, bueno, no voy a decir nada más, no voy a agregar nada más a lo que ya ha dicho Mercedes y Olnar. Lo que sí veo yo que es muy pobre los informes, la información que sale en todos esos documentos con respecto a al caso venezolano. Y el caso del arco minero más todavía.
Es como un esquema y sentimos que es necesario que se ahonde, y estamos hablando del tema de la calidad de vida de los venezolanos, que ha desmejorado enormemente. Yo pienso que es importante que se ahonde, se profundice en la situación venezolana y en este caso con el arco minero más. ¿Me escuchan, no? Sí. Ok, perfecto. Es que me está diciendo que tengo problemas de conexión, entonces quería saber si teníamos problemas. Bien, les decía que en la pregunta en inglés se señala que ¿qué esperan ustedes del informe del 15 de julio? En el informe del 15 de julio, la alta comisionada tiene que referirse expresamente a el arco minero. Entonces, ¿qué creen ustedes que no puede faltar? O sea, ¿qué debe estar expresamente, que no podría dejar de decir la alta comisionada sobre la situación del arco minero? Y además, ¿qué esperarían que las misiones que van a tener derecho de palabra en el diálogo interactivo de ese día digan? O sea, se divide en dos preguntas. Una, ¿qué debe tener el informe que no puede faltar? Y dos, ¿qué dirían ustedes a las misiones internacionales que van a tener derecho a palabra en el diálogo interactivo? ¿Qué deben decir? Les pediría que fuese como una frase. Recordemos que además las misiones podrán hablar por minutos. Entonces, ¿qué mensaje querrían dejar allí? Entonces, vamos por el mismo orden. Mercedes. Bueno, yo creo que no puede dejar de estar el impacto brutal de la corrupción en la crisis que está viviendo el Estado Bolívar y todo el arco minero. La corrupción es la responsable de esa crisis, porque se han robado todo lo que estaba allí. Destruyeron las industrias, se volcaron entonces la gran industria del Estado Bolívar, toda la CBG, por toda la Corporación Venezolana de Guayana, la destruyeron, se robaron todo lo que estaba allí. Hay evidencias, casos, me puedo quedar con ustedes horas contándole los detalles. Pero y otra cosa que creo que tienen que no se puede dejar afuera es la opacidad que tiene el Estado con respecto a lo que está pasando, con los números, con las cifras y con las políticas públicas que desarrollan allí, y con la falta de políticas públicas para controlar la minería ilegal, la violación de derechos de los mineros, la violación de derechos de tránsito, el abuso de los funcionarios públicos. Entonces, la opacidad absoluta y la corrupción como responsable. Eso es lo que yo diría que no debe faltar. Gracias, Mercedes. Y si quieres de una vez puedes contarnos qué le pedirías a las misiones que le digan al Consejo en esa oportunidad. Bueno, en consecuencia creo que un buen mensaje sería el impacto que tiene la vida del arco minero, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, porque ese oro ilegal, ese mercado internacional, esa criminalidad, esa red internacional está dañando a todos los países, con lo cual creo que las misiones podrían exigir que ese informe visibilice la crisis, que visibilice la corrupción como causante de esto, al gobierno cómplice y partícipe y el gran ganador de los recursos que allí se producen, y el responsable de la violación de los derechos ambientales, laborales, bueno, de todo tipo, ¿no? Creo que esa es la petición que yo y como recomendación que amplíen y que den información. Yo creo que así como está el proceso Kimberly, que por cierto volvió a entrar Venezuela, pero que Venezuela no da información sobre qué produce diamantes, entonces no sé por qué la aceptan. Debería haber un proceso parecido, pero para el oro, para visibilizar el tema del oro, tal como el proceso Kimberly. Creo que puede ser una buena solicitud. Muchísimas gracias, Mercedes. Olner. Bueno, yo creo que lo que no debe faltar en este informe es las cifras de lo que no solamente nosotros como organización, sino múltiples otras organizaciones han denunciado a lo largo del 2019 hasta esta fecha. Son muchas las violaciones que han ocurrido en tema del arco minero. Esperemos que este informe sea un poco más contundente, incluso más claro de lo que ocurrió en el 2019. En el 2019 solamente se dio
un panorama de lo que estaba viviendo las comunidades indígenas en torno a la minería en Venezuela. Pero este informe ya debería dar datos, dar cifras, porque se han dado, se han documentado, se han enviado esta información y que, como lo decía, solamente en el municipio de Gran Sabana en el 2019 se dieron 5 muertes o asesinatos por producto de esta situación. Entonces, esto creo que debería ser más contundente, este informe de este año con respecto al 2019. ¿Qué le pediría a la comunidad internacional? Obviamente, que le exija, o mejor dicho, que exhorte a las organizaciones de derechos humanos, en este caso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de que el Estado venezolano cumpla con las recomendaciones que se dieron en el 2019 y que esperemos que de igual manera en este 2020 sean mucho más contundentes. Muchísimas gracias, Olnar. Jorge, cuéntanos, ¿qué piensas tú? Ok. Que salgan a flote la situación ambiental como tal, que se investigue qué está haciendo el Estado en el tema del arco minero. Hay temas como este, quiénes tienen autorizaciones, cómo está el proceso de los permisos ambientales, y qué está haciendo el ministerio que debe cumplir esa función con la parte ambiental. O sea, que se investigue esa parte, ya el solo hecho que se visibilice es un paso importante. Ahí creemos que, bueno, ese es el primer paso, dar a conocer qué es lo que está haciendo el Estado venezolano y que se desnude esa realidad. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta era sobre las misiones. O sea, los estados tienen oportunidad de hablarle y las organizaciones no gubernamentales hablar a la alta comisionada y a la comisión sobre lo que está pasando. Entonces, ¿qué esperarías que las misiones pudiesen transmitir al Consejo de Derechos Humanos ese 15 de julio? Que en la zona del arco minero hay un desastre ambiental, se están atacando, se están interviniendo las áreas protegidas, se está desmejorando la calidad del agua de una manera brutal, o sea, el tema del agua es fundamental, que salga a flote y que se busquen soluciones a lo que está ocurriendo con la calidad del agua y las áreas protegidas. Esos son los puntos principales. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, reitero mi agradecimiento total a Mercedes, a Olnar, a Jorge, por habernos acompañado en este evento. No tenemos más preguntas en el chat, por eso procedo entonces a cerrar. Creo que nos ha dejado muy clara esta conversación, todo lo que se refiere a la violencia, a las masacres, al quiebre institucional que no permite en este instante una solución a un problema complejo, la necesidad de atender la mayor reserva de agua de Venezuela y el impacto que podría generar para la región y para el mundo una situación aún más compleja en ese sentido. En definitiva, estamos muy conscientes de la importancia de atender el arco minero y esperamos haber podido transmitir esta información y esta necesidad a quienes nos pudieron oír, bien sea en vivo en este momento o quienes nos puedan oír en el video que será enviado. Les recordamos que este es solo uno de otros 3 eventos. Los invitamos al 9 y el 13 de julio a poder conocer más sobre la negación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela y la ruptura institucional democrática en Venezuela y la falta de independencia de la judicatura. Reitero entonces mi agradecimiento y nos despedimos. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.
Chao.